lo que hace, así que la policía tendrá que actuar en ese sentido. Quiero saludar en esta oportunidad a la presidenta de la Cámara de Senadores. Nos acompaña la senadora Adriana Salvatierra, a quien le agradezco estos minutos para también darnos un punto de vista, una evaluación por parte del gobierno. Presidente, un gusto saludarla. Buenas noches. Un placer. Muy buenas noches. Gracias, como siempre. Encantada de estar con usted y muy buenas noches a todos y todas. Está el país con nosotros, está Cecilia Bellido también, y el país escuchando. Para el gobierno, este paro cívico fue un fracaso. Mire, más allá de eso, creo que es importante puntualizar algo. Si alguno de los que están detrás de la pantalla pudiera recordar un paro cívico en el que no hubiera mediado la violencia, en el que no hubiéramos tenido escenarios en los cuales se agredan a periodistas, se agredan a comerciantes o se impida la libre circulación de las personas, aquellas que pueden necesitar ir al trabajo, pueden estar o no de acuerdo con los motivos de la medida, pero necesitan ir a trabajar. Si alguien tiene la memoria de algún paro cívico que no hubiera derivado en acciones como estas, por favor le pediría que nos los recuerde. De hecho, el anterior, entre comillas, paro cívico que se realizó a nivel nacional derivó en la muerte de una ciudadana en Pando, derivó en la muerte de otra ciudadana también en Santa Cruz, a la cual le negaron en la inmediata circulación cuando requería ir a una atención médica de emergencia. Entonces, las cifras en realidad que nos dejan los paros cívicos son cifras de violencia. No se puede desvincular el paro cívico de la violencia que se vive en cada uno de los escenarios. Y creo que no podemos tampoco naturalizar aquello. Sí. Creo que es bastante positiva la actitud autocrítica del presidente del Comité Cívico, pero la encuentro cuando menos poco honesta, cuando en realidad todas las medidas que han pasado por el bloqueo político al departamento de Santa Cruz, por el bloqueo político al país, con el único objetivo de visibilizar su gestión o los liderazgos, siempre han derivado en el ejercicio de la violencia. Y creo que eso sí es necesario condenarlo y rechazarlo. Esta vez hay un pedido y que ha sido ratificado por el Comité Cívico, es la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Esto es lo que ha movido al Comité Cívico y algunos partidos políticos a tomar esta medida del paro cívico y que ahora ha sido traducido en una convocatoria a raíz del apoyo del CONADE para un paro nacional, exigiendo lo propio. La pregunta concreta, Presidenta, ¿es posible que se puedan cambiar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral por todos los antecedentes que presenta la oposición? ¿Es posible? ¿Es necesario o no? Primero, estimado César, yo insistiría en que no podemos hablar de un paro. En el paro media la voluntad. Pero ¿qué pasa si el transportista necesita ganarse el pan de cada día saliendo a trabajar? Si el comerciante necesita vender para darle de comer a sus hijos, si yo dejo de asistir a mi fuente laboral y lamentablemente probablemente el jefe no me perdona y me descuentan igual. Entonces, no hablamos de un paro, porque no media la voluntad. En un paro hay quienes acatan de forma voluntaria y hay quienes no están de acuerdo. Y en una sociedad democrática se pueden aceptar ambas posturas. Cuando bloquean tu calle, cuando no puedes llegar a tu fuente laboral, cuando tienes problemas para circular de forma libre, eso no es un paro, eso es un bloqueo. Pero también, Presidenta, en este paro cívico y los paros que han convocado el Comité Cívico, hay una voluntad de rechazo a ciertas acciones por parte del gobierno, ¿no es cierto? O sea, esto que ha pasado es por un motivo, es decir, hay algo que no le gusta al pueblo cruceño y que habrá convocado al pueblo. Absolutamente legítimo. Totalmente. Reitero nuevamente, no cuestiono si es legítima o no la posición política que asume el Comité Cívico. Cuestiono la legitimidad del uso de la fuerza, de la violencia y del bloqueo para obligar al resto de los ciudadanos que, reitero nuevamente, pueden estar o no estar de acuerdo conmigo, pero están obligados a quedarse en sus casas. Por eso le decía, uno de los pedidos es cambiar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ellos ven una necesidad de cambiar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes no lo ven así? Es que es absolutamente, es imposible, es algo que no se puede dar. ¿Qué significa solicitar la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Digamos, el día de mañana
se viabiliza la solicitud de ellos. Los vocales renuncian. Tenemos que empezar como Asamblea Legislativa una nueva convocatoria. Nuevamente discutir los reglamentos, nuevamente realizar un proceso de selección, posesionar, y hasta eso no llegamos a las elecciones del 20 de octubre. Es materialmente imposible plantear que se viabilice una solicitud que finalmente se traduce, cuando uno ve la imposibilidad material, en un boicot. Esto lo único que lograría sería que el 20 de octubre las bolivianas y los bolivianos no podamos ir a las urnas a definir con nuestro voto quién será el presidente los siguientes 5 años. Permítame, estamos compartiendo esta entrevista con Cecilia Bellido y El País también. Cecilia, por favor, la presidenta del Senado está con nosotros. El respeto a los resultados del 21 de febrero o la habilitación del binomio oficialista. Es decir, lo que se cuestiona es llegar a una elección nacional con un binomio oficialista al que teóricamente el 21 de febrero y en las urnas se le dijo que no estaban de acuerdo con una continuidad o con una posibilidad de presentarse para una nueva elección. En el fondo ese es el pedido. Bueno, creo que eso es un análisis que expresa usted de manera particular. Lo que ha dicho el presidente del Comité Cívico es que solicitan la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y esto deriva en un boicot a las elecciones del 20 de octubre y deriva obviamente en que los ciudadanos, las bolivianas y los bolivianos no podemos depositar nuestro voto el 20 de octubre. Es materialmente imposible que los plazos alcancen, y cuando proponen algo que es materialmente imposible, uno evidentemente se da cuenta de que ahí lo que persiste es un intento de inviabilizar el proceso electoral y vulnerar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Presidenta, no lo digo yo, lo ha dicho el presidente del Comité Pro Santa Cruz. En el fondo, el pedido es por la habilitación y por el respeto al resultado del 21 de febrero. Por eso es que nuevamente en la jornada de hoy se ha levantado la bandera 21F. Por eso le preguntaba, en el fondo este es el pedido, según lo que ha manifestado el Comité Cívico en más de una oportunidad y otras instituciones también aglutinadas en el CONADE. Sí, y le reitero nuevamente, a ver, puede ser absolutamente legítima su postura. En una sociedad democrática podemos tener opiniones distintas. Lo que no es legítimo es obligar a que la gente se quede en sus casas, bloquear las calles, impedir la circulación, ejercer la violencia, maltratar a periodistas, saquear centros comerciales a título de la defensa de la democracia. Es cuando menos bastante extraño plantear que se defiende la democracia a través del ejercicio de la violencia. Pueden tener una postura política válida en el marco de la democracia, pero no considero que sea legítima la forma. Y creo que en eso ha sido bastante autocrítico, por lo menos el presidente del Comité Cívico, y creo que es importante resaltarlo. Ahora, no creo que sea honesta la autocrítica cuando el comportamiento de los últimos paros cívicos que hemos vivido, por lo menos en los últimos 2 años, ninguno de ellos ha tenido precisamente un toque pacífico. Siempre las jornadas han estado teñidas de violencia, han estado teñidas del ejercicio y el uso de la fuerza, han estado teñidas de la vulneración del ejercicio de los derechos ciudadanos a la libre circulación. Y la intolerancia, por supuesto. A ver, Presidenta. César. Gracias, Cecilia. Presidenta, ustedes han descalificado este paro. Ya por la mañana algunos ministros, viceministros habían manifestado que el paro era un fracaso. ¿Por qué? Porque finalmente, a ver, hubo gente que necesitaba trabajar y que necesita trabajar y la estaban obligando a quedarse en su casa. Y cuando no respondía a la solicitud, la agredían. O sea, encima la intolerancia. Segundo, la gente continuó asistiendo como pudo a sus fuentes laborales, las instituciones continuaron trabajando, los aeropuertos continuaron recibiendo ciudadanos, las terminales continuaron
recibiendo y albergando ciudadanos que necesitaban viajar. Gran parte de las actividades también se desarrollaron con normalidad. De hecho, uno de los diarios de circulación nacional, El Deber, ha sido un reporte de las actividades y de las instituciones que habían operado con absoluta normalidad. Habrán otras que no, evidentemente por imposibilidades objetivas y materiales que no hacen necesariamente la voluntad, sino la imposición. Ahora, Presidenta, por ejemplo, el Plan 3000 no paró, no acató el paro. Se desarrollaron las actividades normales, no hubo tampoco ninguna insistencia del Comité Cívico de frenar las actividades normales que se desarrollaban en el Plan 3000. Si calificarlo como algo positivo, no sé, más aún cuando detrás de eso está la posibilidad de que las personas asistan a su fuente laboral. O sea, no creo que... Pero no le impidieron, digamos, ¿no? Y no creo que exista ningún mérito detrás de eso. No, seguro. De hecho, creo que lo normal debería ser que aquel que decida acatar un paro, lo acate porque media su voluntad y porque está convencido políticamente de una opción. Pero decir que es un fracaso cuando se ha paralizado gran parte de Santa Cruz tampoco creo que sea una visión objetiva. Yo creo que no es objetivo plantear que es un éxito cuando media la violencia para la consecución de los fines. Totalmente, bueno, eso lo hemos discutido, Presidenta, pero creo que tampoco se puede descalificar una voluntad de una gran cantidad de personas. No, por supuesto, es absolutamente legítima la postura, desde ningún punto de vista discutimos eso. Ahora, lo que discutimos son los mecanismos democráticos a partir de los cuales se busca expresar esa postura. Creo particularmente que el Comité Cívico de un tiempo a esta parte ha devenido en una desorientación en torno a su rol respecto a la defensa de los intereses del Departamento de Santa Cruz y más cuando asume la defensa de los intereses del departamento una persona que está cuestionada pública e internacionalmente por aparecer en la lista de personas que evaden el pago de tributos utilizando paraísos fiscales en Panamá y las Bahamas. Es extraña la forma de defensa de los intereses del departamento de Santa Cruz cuando no tributo a mi departamento, cuando no tributo a mi país y a título de eso planteo una lucha por el ejercicio de la democracia. Yo creo que ahí existen varias incongruencias y que esto precisamente se ha desplegado como una estrategia para el reposicionamiento político del presidente del Comité Cívico. No olvidemos, hace 2 meses o un mes visitó al presidente de Colombia, Iván Duque, volvió al país diciendo que había obtenido la posibilidad de que el presidente de Colombia presente la solicitud de una opinión consultiva ante la OEA. Eso hasta ahora no ha acontecido y evidentemente detrás de eso lo que existe es un debilitamiento del liderazgo local. Gracias, Presidenta. Cecilia, por favor. Presidenta, usted ha dicho que es legítimo el pedido de una parte de la población, efectivamente, que decidió paralizar actividades el día de hoy en el departamento de Santa Cruz por voluntad propia, más allá de algunos incidentes puntuales que nosotros como medio y que creo que todos los medios los han reflejado. ¿Qué se le puede responder entonces a ese grupo de la población que legítimamente ha salido a protestar, por decir ha salido, o se ha quedado en su casa a protestar el día de hoy de esta forma? Porque usted dice, es una medida legítima de un grupo de personas, pero ¿qué se les puede responder entonces desde el oficialismo a este grupo de personas? Mire, más allá de las respuestas a eso, creo que no se puede hablar de incidentes puntuales o incidentes aislados cuando media la violencia para forzar a que las personas se queden en su casa. No lo considero correcto, no lo considero justo, no lo considero ético. Pero de todas maneras, yo pero hubo gente que se quedó por voluntad propia. Yo reitero nuevamente que pueda dirimirse esto en los escenarios de debate democrático que pueden existir y que están abiertos en cualquier espacio. Cualquier medida de protesta es absolutamente legal y legítima en un Estado de Derecho, por supuesto. Ahora, insisto nuevamente, lo que nosotros cuestionamos es el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la fuerza, la intolerancia, y estos no son hechos puntuales, esto es el carácter del movimiento cívico al momento de asumir una forma de protesta. Esto es un comportamiento, esto es algo recurrente, esto es propio de la naturaleza de los movimientos cívicos cuando se trata de una demanda.
Pero, Presidenta, ¿qué se le podría responder entonces o cuáles son los escenarios democráticos que usted plantea para el debate entonces a este grupo de gente que efectivamente se está pronunciando sin minimizar y siendo objetivos también con la gente que ha protestado por voluntad propia el día de hoy y que pretende protestar también de la misma manera o con otro tipo de medidas a nivel nacional? ¿Cuáles son los escenarios que se plantean? Bueno, las medidas de protesta que ellos puedan tener, movilizaciones, marchas, este es un escenario democrático. Cecilia, ¿cuántas veces en su programa no nos hemos prestado a diferentes escenarios de debate? Y creo que esos son los espacios correspondientes. No obligar a la gente a quedarse en sus casas, no saquear los centros comerciales, no cerrarles sus puestos de trabajo, no bloquearles las calles para que no lleguen a su trabajo, no perjudicar a los que desean transitar libremente. Creo que así no se lucha por la democracia, no es legítimo, no genera apegos, no genera afinidades. Creo que las afinidades se construyen en una sociedad donde pueden existir posiciones diversas en escenarios precisamente como estos, los debates públicos, los debates abiertos, las posiciones políticas que podemos enfrentar en un proceso electoral. Bien, Presidenta. Muchas gracias. Bien, Presidenta, ¿qué sigue ahora? Se viene un paro nacional. Se vienen acciones nacionales, el CONADE ha ratificado, el presidente Silvio estuvo presente ayer en la ciudad de La Paz y bueno, se ha ratificado de que viene un paro nacional exigiendo, bueno, lo propio, el respeto a los resultados del 21F, la renuncia nuevamente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Insisto nuevamente, creo que la opción que ellos buscan es absolutamente inviable en la medida en que ya hay una fecha establecida para el siguiente comicio electoral. Entonces vamos a seguir en lo mismo. Probablemente, pero siempre y cuando no medie la violencia, son expresiones de carácter democrático. Desde todo punto de vista, desde cualquier escenario, no podemos permitir violencia. Creo que desde cualquier punto de vista rechazamos la violencia, venga de donde venga. En algún momento le tocará al movimiento del socialismo también, como le tocó en un pasado, salir en movilizaciones, organizar paros cívicos o probablemente bloqueos. ¿Se atoró, presidente? ¿Está bien? Sí, ya mejorando un poco. Le decía, en algún momento le tocó también al MAS salir a las calles, Sí, por supuesto. manifestarse, bloquear, impedir que la gente transite por una reivindicación que consideraban legítima. Y eso está pasando, pero desde otro sector. Yo creo que no podemos comparar. Tú podrías decirme, o yo por lo menos no recuerdo que hubiéramos tenido un escenario donde el movimiento al socialismo hubiera agredido a periodistas. No estamos diciendo eso. Tampoco, no, es que hay naturaleza del comportamiento. Nosotros, evidentemente, hemos protestado, hemos marchado. ¿Y lo harían si no fueran gobierno? Y mira, además nosotros no protestamos ni marchamos para inviabilizar candidaturas. Nosotros no protestamos ni marchamos para visibilizarnos en un proceso electoral. Cuando el movimiento del socialismo marchó por asamblea constituyente y marcharon de forma pacífica a las orillas de las carreteras los indígenas desde el oriente boliviano hacia La Paz. Pero hubo incidentes también, no se olvide de lo que pasó en Sucre. Bueno, o sea, hay varias cosas que pasaron con las movilizaciones. Sí, por supuesto. Y nosotros no hemos fueron marchado... hechos de violencia que lamentamos profundamente. O sea, por el supuesto. país lamenta. No queremos ver que los golpean a los indígenas, ni que haya lo contrario. Es decir, no podemos aceptar eso. ¿Por qué no nos sentamos a debatir? Bueno. Creo que estos son los escenarios, lo ratifico nuevamente. Y mira, reitero nuevamente, creo que nuestra gran diferencia ha residido en que nosotros marchamos por Asamblea Constituyente, marchamos por la nacionalización de los hidrocarburos, no marchamos para la visibilización de una candidatura, no marchamos para impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos, marchamos por grandes consignas que creíamos que eran justas para los intereses del país y de la patria. Creo que ahí reside una diferencia de fondo y en las formas también coincido absolutamente contigo. No creo que la violencia sea el mecanismo adecuado para dirimir las diferencias políticas y creo que los escenarios de debate deben estar abiertos para todas las posturas.
Gracias, Presidenta. Cecilia, por favor. Y lo último, ¿no cree que se minimiza entonces el pedido de un grupo de la población boliviana efectivamente que votó en un referéndum, presidenta, y que también se manifestó con su voto en las urnas y que esperaba que ese voto se pudiera cumplir? Digo, ese era un escenario democrático, era un escenario que se planteó obviamente donde a la gente se le preguntaba y fue y votó, y es por esto que la gente hoy está protestando, o por lo menos más allá de los líderes, de los políticos y demás, dejando de lado los políticos, la población que cree en esta situación, ¿no cree que se minimiza un poco el pedido de este grupo poblacional en el país? Mire, en concreto usted no me ha hecho una pregunta sobre lo que opino respecto a las posturas que puedan asumir. En ningún momento las he minimizado. Creo que no es correcto en una sociedad democrática minimizar aquello. Las ideas no pueden ser minimizadas. Yo he dicho que es absolutamente legítimo que tengamos diferencias políticas. Lo que no comparto y lo que creo que sí han terminado siendo acciones de carácter violento son lo que acabamos de ver en sus pantallas. He cuestionado las acciones violentas, he cuestionado la intolerancia, he cuestionado el bloqueo político que existió. Todos. Absolutamente. Podemos tener diferencias en el marco de la democracia, absolutamente válidas, por supuesto, en ningún momento las he minimizado. Creo que no podría usted mencionar por lo menos que hubiera minimizado las ideas. Yo no creo en aquello, no creo que sea una práctica sana en la democracia. Yo no creo tampoco en la democracia solamente de mayorías y minorías. Yo creo que todas las posturas deben ser absolutamente respetadas. Lo que no comparto son las acciones que ha realizado delante y que muestran un carácter y una naturaleza propia del Comité Cívico cuando emprende iniciativas de este carácter. Bien. Yo hacía referencia a esto, Presidenta, con relación a lo que usted decía, que las protestas en su momento, y que le preguntaba a César también hace instantes, del movimiento al socialismo, que en su momento marcharon, decían usted, eran por reivindicaciones justas. Le pregunto entonces ahora, ¿usted cree que esta no es una reivindicación justa de la gente que se suma a la voluntad de parar actividades por decisión propia? Bueno, los que deseen parar actividades por decisión propia, por supuesto que pueden realizarlo. Mi cuestionamiento está cuando no media la voluntad, cuando a mí no me queda otra cosa más que quedarme en mi casa porque en la esquina tengo un grupo de personas que probablemente consumirán alcohol, que probablemente van a ejercer la violencia, que probablemente me van a faltar el respeto y yo me siento en la obligación de quedarme en mi casa. No creo que así se luche por la democracia. Eso sí no lo comparto. Le agradezco mucho su presencia, ha sido muy gentil por brindarnos también su punto de vista, una evaluación por parte del gobierno a propósito del paro cívico que se ha desarrollado esta jornada.